Abrimos la Santa Biblia y compartimos brevemente la palabra bendita del Señor. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás. Aunque nosotros los seres humanos por naturaleza hemos sabido despreciar la palabra de Dios, le hemos hecho oídos sordos a la palabra del Señor. Le hemos dado poca importancia o casi nada de importancia a la palabra del Señor. Pero siempre la palabra de Dios permanecerá. Hay muchos hombres a través de la historia que han tratado de hacer desaparecer la palabra de Dios. Han quemado Biblias, han cerrado las iglesias, han matado a los hermanitos, han asesinado pues a los predicadores, han intentado tapar la boca a los pregoneros de la palabra de Dios, pero no han podido y ni podrán, porque el reino de los cielos tiene que ser anunciado a los cuatro vientos. Así la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La palabra bendita tiene que ser predicada a los cuatro vientos. Escuche o no escuche, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y es por eso que a continuación quiero compartir con ustedes el bendito Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y quiero compartir con ustedes. Yo sé que no estoy solo. Yo sé que no estoy abandonado, sino que hay una gran nube de testigos a mi alrededor. Si Juan el Bautista predicó la palabra en el desierto, ¿cuánto más yo estoy en el corazón de este país? Dice la Biblia, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Los discípulos del Señor Jesús vinieron a él. Y dice la Biblia, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es palabra del Señor Jesús. No es cualquier palabra, es palabra del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y también dice, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, la Biblia dice: bienaventurados quienes, los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7: bienaventurados quienes, los misericordiosos, porque ellos
alcanzará misericordia. Y también quiero compartir el versículo 8, versículo 9, versículo 10, 11 y terminamos con el 12. A continuación el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. La palabra dice que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Versículo que me ha tocado, que me ha llamado más la atención, es el versículo 8 del capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No cualquier persona verá a Dios, sino los de limpio corazón. La pregunta: ¿quién de los que habitan en este sector, de los que me están escuchando, tiene el corazón limpio? ¿Quién? Si la Biblia dice que todos somos pecadores, el libro de Romanos, la carta a Roma, escrito por el poderoso siervo de Dios Pablo, en el capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, he aquí la pregunta. Vemos la respuesta: nadie tiene el corazón limpio, porque San Pablo dice, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado delante de Dios. No hay una persona que no peque. Por afuera andamos a nanay, pero por adentro estamos a tatay. Estamos cargados de pecado. Ese es el problema. Ese es el pecado que nos tortura, que nos enferma, que nos mata, que nos lleva a la ruina. El pecado. Y por causa del pecado hay tantas guerras, tantos pleitos, tantos asesinatos, tantos crímenes por causa del pecado. El pecado gobierna este mundo. El padre de mentiras, el diablo, el que incita al pecador, al hombre, a hacer lo malo. Por causa del pecado, la vida de mucha gente está hecho pedazos. Están sumidos en la droga. En esta ciudad hay gente que se dedica a vender droga. En esta ciudad hay gente que consume la droga. Roban, matan por conseguir plata, dinero, para poder comprar un poco de droga. El pecado nos tiene como estamos. Tantas jovencitas y jovencitos en las discotecas, en los bares, en los karaokes, consumiendo la cerveza, el aguardiente, el licor,
Muchos dicen licor bendito, pero la palabra no dice licor bendito. Dice maldito todo aquel que da de beber a su prójimo. Esto es pecado delante de Dios. Por eso la Biblia nos llama que somos pecadores. Este mundo entero, la población mundial, vive bajo pecado y practica el pecado. Por esa causa, por esa razón, la ira de Dios no tarda. Por esa causa, por esa razón, la ira de Dios viene sobre este mundo. No hay escapatoria para el impío, para el malvado. No hay escapatoria. Por eso dice, están destituidos. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra destituido? Yo entiendo que es echado fuera, botado. ¿Por qué? Porque es un pecador. Por eso está lejos de Dios, lejos de la presencia del Santo. Porque el Dios de la Biblia es santo, puro, limpio. No hay pizca de cosas malas o pecado en la presencia del Señor. No hay. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Por esa razón no hay comunión del hombre con Dios. Aunque el hombre diga, Diosito, yo sí creo en Diosito. Se le pregunta a la mayoría, dicen que sí creen en Diosito. Que dicen también que Diosito es su Padre. Pero todo eso es falso. Porque si usted dice que Diosito, como usted le llama, es su Padre, tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, en santidad, con temor y temblor, con mucho respeto y reverencia delante de Dios, pero cosa de que la mayoría no lo vive. Por eso existe adulterio, por eso existe fornicación, inmundicia, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, porque no hay temor de Dios, ni conocen Dios. Desde muchachos son inculcados en la idolatría. Desde muchachos aprenden a tomar, a fumar, a hablar malas palabras, vulgaridades. No hay respeto a la mamá, no hay respeto al papá, mucho menos respeto a Dios. Por eso los llama pecadores. Y el que diga yo no soy pecador, le está haciendo mentiroso a Dios. Porque Dios dice que si somos pecadores. Usted es un pecador y yo también. Pero ¿sabes cuál es el mensaje? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reconocer mi condición de pecador y caído y pedir perdón a Dios. No es porque te vas donde el cura, donde el sacerdote y confiesas tu pecado, hace la confirmación o lo que sea, la confirmación. ¿Acaso por eso tú vas a quedar libre de tu pecado? La única manera, la única forma de quedar libre de pecado es a través de un arrepentimiento genuino, a través de un arrepentimiento de corazón. ¿Cuántos quieren cambiar de vida? ¿Cuántos quieren ser cristianos de a de veras? Porque cristianos falsos hay por montones, congregaciones enteras llenas de cristianos falsos. Dicen que son hermanitos, pero andan tomando, andan bailando, fumando, buscando fiesta, buscando baile. Dicen que son hermanitos. Yo no te vengo a juzgar. Júzgate tú mismo. Haz tu análisis de tu vida y yo hago de la mía. Por eso la Biblia nos llama pecadores.
Pero en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, si la mente no me falla, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, 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 esa es la buena noticia, que alguien dio la vida por ti. Alguien tomó su lugar y el mío en la cruz. Porque la Escritura dice que solamente un santo, un perfecto, tenía que morir. Un solo hombre tenía que morir por el mundo entero. Por eso es que Cristo Jesús vino a este mundo a buscar personas como usted, personas como yo, malos y pecadores. Cristo dio la vida, entregó su vida en muerte, y muerte de cruz, y lo hizo porque te ama. No lo hizo de gana, lo hizo porque te ama. Eso es algo que tú no puedes ni yo tampoco comprender. ¿Por qué es que Dios nos ama siendo tan malos y pecadores y malvados? Pero Dios sabe por qué nos ama. No queriendo que nadie perezca, no queriendo que nadie se condene, envía a su único Hijo a dar la vida por ti y por mí. En aquel madero fue crucificado, murió desangrado, pero antes de eso lo torturaron, sufrió toda clase de maltratos. Conclusión, fue llevado hasta el madero. En la mitad de los delincuentes fue crucificado. Ahí sufrió tu pena y la mía. Él cargó tu pecado y el mío. Pero al tercer día Cristo resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Él ahora está vivo. Cristo está vivo y va a volver por segunda vez. Cristo viene pronto. Prepárate, porque Cristo viene a llevarse a los suyos. Pero si sé que la palabra me dice que soy un pecador, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tenemos que cambiar, arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Dios promete perdonarnos. Vengan a mí, dice el Señor, todos los trabajados, cargados y cansados, y que yo les haré descansar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio la vida por ti. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú por Él? Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida al Señor. Y Él promete perdonarnos. No en vano dice el profeta Isaías, capítulo 55, en el versículo 6 y 7. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Dios. Eso es lo que Dios quiere de todo ser humano. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Dios. Vuelve a tu Creador, a tu Hacedor. Dios es su Creador. No es como dice la ciencia, que somos evolución, como los libros que da el Ministerio de Educación a nuestros muchachos, donde enseña que somos evolución. No somos evolución, somos, amigos, creación de Dios.
Por eso Dios está preocupado por usted y por mí, porque no quiere que nadie se condene. Por eso dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Cristo está la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Así de sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tu casa. Cree en el Señor. Muchos dirán: yo sí creo. Creer quiere decir confianza, tener fe, no dudar. Cree en el Señor, confía que Él dio la vida por ti. Si verdaderamente crees, entonces arrepiéntete de tu pecado y acepta a Cristo como tu Señor. ¿Cuál es tu Señor? ¿En dónde está tu corazón? Mucha gente pone su corazón en la plata, en el trabajo, en el negocio. Aquí nada más. Hay gente que ama más a su mascota que a Dios. De Dios ni se acuerdan, pero sí están pendientes de su mascotita. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu cosa más valiosa? Ahí también estará tu corazón. Deposita tu amor, que tu amor sea para Cristo y no para las cosas terrenales. Amemos a Dios, ama a Dios, amemos al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si tu relación está bien con Dios, entonces amarás a tu esposa o a tu esposo o a tus hijitos. Primero es amar a Dios más que al dinero, más que al trabajo, más que a la fama o a la gloria que este mundo te ofrece. Ama al Señor. Aprendamos a amar a Dios. ¿Y cómo vas a amar a Dios si ni siquiera le conoces? No se puede amar a nadie que no se le conoce. Ama a Dios, conócele a Dios en su palabra. Ama a Dios, ama al Señor. Dios le bendiga, varón. Amemos a Dios, y para amarle tenemos que conocerle. ¿Y cómo le vamos a conocer? En la Biblia. Te exhorto, lee la Biblia. El diablo no quiere que nadie lea la Biblia, porque si lees la Biblia vas a saber cómo ser salvo. Porque no lees la Biblia, porque tu tiempo lo ocupas en el celular, en la computadora, en cualquier otra cosa, en el diario local. No conoces a Dios. Pero el momento que leas la Biblia vas a conocer a Dios y vas a saber cómo es Dios. Y le vas a amar. Vas a aprender a amar a Dios poquito a poquito, poquito a poquito, como cuando le conociste a tu esposa, a tu esposo, a la novia, al novio, pero poquito a poquito. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, le conocemos a Dios, sabemos cómo es Dios leyendo la Biblia. Si yo no hubiera leído este libro, yo no hubiera sabido que soy un pecador, pero este libro es como un espejo donde yo me veo la cara. Y este libro me dice que soy un pecador y que necesito ser limpiado de ese pecado. Y el único que puede limpiar el pecado, ya te dije, es Cristo. ¿Y con qué? Con su sangre. Voy a terminar este mensaje con este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 6, 7, 8, vemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
y nos deja limpios. Profeta Isaías capítulo 1, versículos 17, 18, 19, nos enseña que si mi pecado es rojo, me deja blanco la sangre de Cristo. ¿Cuántos quieren quedar libres de su pecado? Porque el pecado es una deuda que todos tienen que pagar. Oiga, amigo, usted tiene que pagar por su pecado. No va a quedar libre. Delante de Dios, usted va a estar un día para dar cuentas de todo lo malo que ha hecho o bueno. Ahí no van a estar como aquí, un quetimportismo fatal, un quetimportismo tremendo. Ni se les va ni se les viene. Es que tienen el oído tapado, tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen. Porque el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no crean y no se salven. Pero en el nombre de Cristo, porque en ese nombre hay poder, yo oro por ti, clamo a mi Padre por usted, los que me están escuchando, que sean abiertos esos oídos, esos corazones de piedra se vuelvan carne, y que seas salvo entre la luz, y cuando penetre en tu corazón, a tu vida entre la luz, podremos ver. Y entrará la palabra a tu corazón. La palabra es como una espada de dos filos. Yo creo que Dios hará un milagro en tu vida. Así como lo hizo conmigo, lo hará con usted. Amigos que están a través de medios de comunicación, yo clamo a mi Dios por tu vida, por tu alma. Y también los que están por aquí en sus hogares, en sus casitas. Yo sé que Dios hará un milagro en tu vida. Que si la palabra me habla a mí, no volverá vacía a Dios, sino que hará para lo que fue enviado. Tarde o temprano Dios tocará tu corazón. Voy a terminar este mensaje haciendo una oración por ti. Quiero orar por ti, así como oraron por mí. Un mal viviente, ese era yo, pero Cristo me cambió. No la religión, porque yo también tenía religión, era un religioso más de esos que hay en este mundo. Pero a mí no me cambió la religión, a mí me cambió Cristo. La religión puso el diablo para confundir a la población mundial. Por eso hoy por hoy hay tantas religiones. Unos creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en el diablo, veneran al diablo, a la muerte, a los santos, a las imágenes, así como este monumento, hecho con la mano de los hombres impíos y pecadores y malvados, y lo veneran. Pero en fin, Dios perdona toda ignorancia. Porque estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la buena voluntad de Dios. Dios quiere perdonar. Por eso envió a Cristo. Por eso envió a Jesús. Y Jesús, el Hijo, vino a este mundo. Me voy, papá. Me voy. Y voy a dar mi vida por esta gente. No sé cómo usted se llama. Yo me llamo Juan y voy a dar mi vida por Juan, porque amo a Juan. Él demostró su amor dando su vida por mí. Tocó mi corazón y cambió mi ser. Y aquí estoy para servir a Dios y para servir a usted. Que Dios las bendiga. Quiero orar por usted. Hay mucho más por compartir, pero ahí no más. Haz una sencilla oración donde quiera que estés, pero hazlo de todo corazón, confiando. Eso es tener fe, confiar en algo que no veo. Un día le veremos a Jesús
tal y como Él es. Pero hoy confiemos en su nombre, porque según Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Alabado sea el Señor. No María, no Pedro, no Juan, nadie más, ni el Papa. No hay uno solo que no tenga culpa o pecado. Hasta el Papa que se siente en Roma, el Papa de turno, morirá ese hombre de vejez o de lo que sea, pero Cristo nunca más va a morir. Resucitó y está vivo y vivirá por los siglos de los siglos. Y todos los que confían en Cristo viviremos con Él también así vivo. Por eso te animo, hoy que estás vivo, toma esa decisión así. Aunque tu carne diga, no le hagas caso, es mentira. Vence, hermano, tu propio corazón es malo, te da malos consejos y te lleva a la crisis, a la ruina y a pecar. Pero confía en Cristo. Él puede cambiar tu corazón y hacerte un hombre útil para su gloria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me veas. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti, donde quiera que tú estés. Ciertamente el Señor dice, oren en secreto. Por eso te animo que ores en tu casa. Yo te guío más o menos como puedes hacer. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que me perdones, te ruego que me limpies, y quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo, quiero vivir para ti. Más o menos así oré al Señor, de todo corazón, en su cama, en su dormitorio, en su aposento, en su salita. Y Dios que te ve en secreto, dice, te dará tu recompensa en público. Ora al Señor, conversa con Él, pero hazlo antes que mueras, antes que fallezcas. Si hoy estás vivo, quiere decir que Dios te da una nueva oportunidad y puedes cambiar, puedes mejorar, puedes ser una hija de Dios o un hijo de Dios, según Juan capítulo 1 versículo 12. Todos los que creen en Él, todos los que le reciben a Cristo, son hijos de Dios, pero todos los que le rechazan no son hijos. Qué triste, solo son creación, pero no hijos. Hijos son cuando reciben a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios si no es por medio de Cristo. San Juan 14:6. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta aquí este mensaje. Mi estimado joven, si me permite orar por usted, y oro por usted. Es mi labor, es mi tarea, mi trabajo hacerlo. Me invita a orar conmigo. Quiero aceptar a Jesús.